Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, genial. Vamos a ver qué puedo hacer porque no tengo... Estoy en la oficina, pues no tengo corriente en casa, no tengo luz en casa, así que nada, estoy en la ofi. eh, no son las herramientas habituales que uso para dar clases, así que bueno. A ver, una de las cosas que les quería mostrar, que no les había mostrado el otro día, era una forma práctica de organizar los proyectos en el IntelliJ IDEA. Yo les había comentado que ustedes cuando hacían clic en New Project, por ejemplo, ¿sí? Ustedes podían crear un nuevo proyecto y yo el ejemplo que les había dado era de crear un proyecto por cada uno de los ejercicios de los trabajos prácticos. Eso está piola cuando ustedes quieren, por ejemplo, separar cada ejercicio o cada trabajo en proyectos diferentes. Pero puede darse el caso donde, como por ejemplo en cada uno de los prácticos, eh, necesiten de clases o de anteriores y de otros ejercicios, eh, y necesiten que esté todo más o menos unido, ¿sí? Unido en el sentido dentro del mismo proyecto, bien, para poder hacer referencia a las otras clases. Lo que podemos hacer entonces en este caso es crear un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto Java. Vamos a poner, vamos a decir que es un proyecto, por ejemplo, de command line. Y vamos a poner acá el proyecto. Vamos a cambiar esto porque todavía estoy con cosas del trabajo que no he terminado. Como les decía, esta es la máquina del trabajo. Vamos a cerrar esto. Vamos a seleccionar esta carpeta, total. Bien. Y el proyecto se va a llamar, por ejemplo, IPO 2021 TP2. ¿Sí? Este va a ser el proyecto y lo vamos a poner en esta carpeta que está acá. Vamos a crear el directorio. Bueno. ¿Y qué podemos hacer? Una de las cosas que está piola que podemos hacer en este proyecto es tener un main, en este caso el proyecto principal va a tener el main, y después podemos crear módulos, ¿sí? Entonces venimos acá, creamos nuevo módulo, ¿sí? También un módulo del tipo Java, hacemos next, y le vamos a dar un nombre al módulo. Por ejemplo, estamos hablando del TP2, ejercicio 1, ¿sí? Vamos a poner ejercicio 1. Bien. Y vamos a ver que dentro de mi proyecto principal va a aparecer un nuevo módulo que se llama ejercicio 1, donde todo el código fuente va a estar dentro de ese módulo. Así como tenemos ejercicio 1, podemos tener ejercicio 2, ¿sí? Y vamos a ver que cada uno de estos ejercicios o cada código fuente de cada uno de los ejercicios va a estar dentro del mismo proyecto. Entonces, al abrir este proyecto de acá, nos va a abrir todos los módulos que están en cada uno de estos que están adentro de este proyecto. Acá adentro yo puedo poner clases para el ejercicio 1, puedo poner clases en el ejercicio 2, del ejercicio 2, y acá dentro del main puedo hacer referencia a código que está en alguno de los otros ejercicios. Bien. A ver, ¿no entró ningún último momento? No. Esto está piola, sí, como les decía, para tener un solo proyecto y módulos dentro de ese mismo proyecto, dividiendo funcionalidades, o en este caso dividiendo ejercicios. Esto también sirve para proyectos grandes, en donde yo, por ejemplo, quisiera separar diferentes funcionalidades, por ejemplo, la lógica de negocio por un lado, el acceso a base de datos por otro, algunas librerías por otro, y lo vamos separando en módulos diferentes. Cuando yo esto lo compile, ¿sí? Cuando haga un rebuild project de esto, lo que va a pasar es que, bueno, está compilando, se va a generar una sola carpeta de salida con todo el compilado acá en esta carpeta, con todo el compilado por cada uno de los módulos. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, perfecto. Qué grande. No tengo Eh, un buen día explicando hoy, así que si no entienden algo avísenme porque, nada, puede pasar. Sí, no sé qué me quieras hacer una pregunta. sí, yo. Esa carpeta out era la que tenía los puntos class. Correcto, exactamente. Ahí va. Esa carpeta class,
perdón, out es la que tiene el compilado, que tiene los bytecodes que van a ser interpretados. Vamos a abrir el práctico 2. Bien. Ven que esto me está molestando, a ver si lo puedo pasar a abajo. Sí, ahí estamos. Y esto lo voy a sacar afuera, así no mezclo con cosas del trabajo. Ahí estamos. Bueno. Bueno, práctico 2. Asumimos que ya el práctico 1 está terminado, ¿sí? Que todos pudieron resolver el práctico 1, que pudieron venir a la consulta con Seba. ¿Pudieron venir a la consulta? ¿Pudieron conectarse a la consulta con Seba? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, el objetivo de esta práctica es trabajar un poquito o hacer algunos ejercicios sobre alcance y tiempo de vida de los atributos, ¿sí? Tener o trabajar con sobreescritura de métodos, ejecución de programas. Vamos a seguir utilizando el método main, por supuesto, para ejecutar programas. Ya sabíamos que a diferencia del BlueJ, que podemos crear los objetos con un clic, acá necesitamos crear los objetos básicamente a mano por ahora. Vamos a hacer algunos ejercicios de números grandes. ¿A qué se refieren números grandes? Y números que ya no me entran en un long, por ejemplo. ¿Sí? Números mucho más grandes, como, qué sé yo, calcular pi por 2, por ejemplo, o pi al cuadrado. Bien, vamos a trabajar con local date time, que son representaciones nuevas que aparecieron en Java 8 de las fechas, ¿sí? Vamos a trabajar con instant, que son instantes de tiempo, también son representaciones de tiempo. Por supuesto, vamos a seguir trabajando fuertemente en el diseño orientado a objetos. Toda la materia y la que sigue, que es programación orientada a objetos, se refiere a diseño orientado a objetos o está fuertemente asociada al diseño orientado a objetos. Y, por supuesto, el uso de patrones de diseño. Bien. Dice, el ejercicio 1, ¿sí? Es un ejercicio de diseño. A ver, déjenme leerlo. Dice, el comedor universitario de la UNOVA nos solicita la creación de un sistema de reserva de los platos del día. Es decir, que los platos del día solo se manejan por reserva anticipada. Bueno, eso es más o menos lo que pasa hoy. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a comer al comedor de la UNOVA, pero es más o menos lo que pasa hoy. Este ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio de parcial anterior. Creo que la mayoría de los ejercicios, sí. Creo que la mayoría de los ejercicios, no. En realidad el 1 y el 2. Sí, el 1 y el 2 son ejercicios de parcialitos, perdón, de parciales anteriores de introducción a objetos. Bien, son buenos ejercicios para, básicamente, para seguir trabajando con el diseño. Entonces, a ver, tenemos el comedor universitario. Dice que tenemos plato del día, que se conoce su nombre, por ejemplo, arroz con pollo, su precio, todos los platos tienen diferentes precios. Y el día de la semana que estará disponible, lunes, martes, etc. De la reserva se conoce el cliente, la fecha y el plato reservado, donde las reservas pueden ser de un solo plato del día o de más de un plato simple. Se puede dar el caso que un cliente reserve todos los platos de la semana, de la quincena o del mes. En el caso de que las reservas sean de más de un plato, se realiza un descuento del 5% sobre la suma de todos los platos. Bueno, a ver, ¿qué objetos encontramos acá? ¿Qué clases encontramos? Escucho, a ver. Comedor. Comedor, perfecto. Esa sería la clase principal en donde vamos a, por lo menos, enviarle estos métodos de acá, perdón, estos mensajes de acá. El agregar reserva con un montón de platos, el valor de la reserva, el total de platos reservados. Bueno, ¿qué más El tenemos? plato es otra clase. El plato es otra clase. ¿Por qué es otra clase? Básicamente porque me lo está diciendo acá el enunciado. ¿Sí? Entonces, tenemos comedor, tenemos plato, que es otra clase. ¿Qué otro? ¿Reserva por ahí? Tenemos reserva. ¿Por qué tenemos reserva? Básicamente porque me lo está pidiendo acá como un objeto. No es un tipo simple, float, no es un tipo int, no es indefinido, por supuesto, es reserva. ¿Qué más tenemos?
El cliente. El cliente. Bien. ¿Qué más tenemos? Lo de Alumnos, clientes que profesores y eso te iba a particulares. decir, que se puede dividir. Perfecto. Tenemos profesor, alumno o particulares. ¿Qué son estas tres clases? ¿Su clase es de qué? Del cliente. Los cliente. clientes. Perfecto. De cliente. ¿Y cómo son entre sí? Hermanas. No. Polimórficas. Sí, Polimórficas. sí, Vamos. Ahí guitarreó con bien. hermanas y le salió mal. Son polimórficos. Son objetos polimórficos. ¿Y cliente qué es? ¿Su clase de qué? De persona. Correcto. Entonces, vamos a tener... a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Un sketchpad sin... A ver si tengo acá... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la aplicación? Lucy Chart. Lucy Chart. Esa misma. No va a funcionar acá. A ver si me deja entrar. Bueno, no quiere. Siempre. No era esto, entonces vamos a entrar por acá. Lucid Chart. A ver si podemos entrar por aquí. Muy bien, acá entró. Bien. ¿Qué tengo acá? Y explicación. A ver. Serie, película, actores. Ah, bueno, esto es algo que estuvimos trabajando. Bueno, vamos a ver si podemos... Algún día lo voy a pagar, sí. Entonces, dijimos que teníamos la clase comedor. ¿Sí? ¿Qué otra clase teníamos? Dijimos. Persona. Persona. Muy bien. De persona, ¿qué teníamos? Cliente. Cliente. Bien. De cliente, ¿qué más teníamos? Alumnos, profesores, Particular. Y eso. particular. Bien, eran tres clases. Teníamos alumno. Permítame dejar los atributos acá si no estoy borrando a cada rato. Y profesor. Bien. Todos eran su clase de cliente. Cliente era su clase de persona. Bien. ¿Qué otra cosa teníamos? ¿Qué otro objeto teníamos? ¿El qué? Plato, El Mesero. plato. Bien. Ah, no me dejo más. Bueno, a ver, porque seguramente ya me pasé de la cantidad de objetos que me deja agregar. A ver ahora. Es fantástico esto. Plato y ¿cuál es el último objeto? Reserva. 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 Bien. Reserva. Pero la R va con mayúscula. Reserva. Bien. ¿Qué me está diciendo? Del plato se conoce el nombre, su precio y el día de la semana que estará disponible. Bueno, vamos a hacer así. Del plato se conoce
Nombre. Precio. Y día. Bien. Nombre, ¿de qué tipo es? String. Que como que ya lo había escrito, ¿no? Y vamos a ponerle, no sé, el día vamos a poner string. No es algo que hoy por hoy traiga ningún tipo de solución o de problema porque el enunciado todavía no lo dice. Entonces vamos a poner así. Bien. De la reserva se conoce el cliente, la fecha y el reservado y el plato reservado. Entonces, la reserva dice que se conoce el plato. Bien. El cliente, ¿a dónde va la fecha del cliente? ¿A persona, al cliente, alumno, particular o profesor? A cliente. Bien, ¿por qué diría cliente? ¿Qué significa que yo pongo una flecha acá a cliente? Este atributo cliente, ¿objetos de qué tipo puede llegar a contener cuando yo le pase como parámetro, cuando yo le agregue el valor a cliente? ¿Instancias de qué? De la subclase de cliente. De todas las subclases de cliente. Es más, cliente, no era esto lo que quería hacer. Control Z, Control Z, ahí está. Más cliente, a ver si me deja modificar acá, sí. No me va a dejar modificar. Ahí está. ¿Cómo debería ser? Abstracta. Abstracta. Al ser abstracta, este cliente no lo voy a poder instanciar, sí lo voy a poder utilizar como tipo de clase que yo paso como parámetro, pero lo que voy a tener que instanciar y enviar son objetos de estos tres que están acá. Entonces dice que la reserva tiene un plato y un cliente. ¿Qué más tiene? La fecha. Bien, vamos a... fecha. Vamos a poner tipo date. ¿Qué más tenemos? Ajá. Y el plato de sound es un plato o de más de un plato. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Dice, las reservas que conoce el cliente, de la reserva se conoce el cliente, la fecha o el plato reservado donde la reserva pueden ser de un solo plato del día o de más de un plato. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a tener reservas que tengan un solo plato o más de un plato. Yo diría usar un patrón, Ajá, ¿qué patrón? el composite. Ajá, yo pongo un composite, entonces voy a tener dos subclases acá. Bien. Según la estructura. ¿No? Sí, sí. Bueno, en ambos casos van a ser su clase de reserva. ¿Sí? Y este va a tener un montón de reserva, va a tener un montón de reservas. ¿Da para un patrón? No. No. Igual yo decía para el tema de muchos platos. Ajá. ¿Qué tenemos acá entonces? Reserva simple. Ah, reserva con B larga. Nadie estaba grabando, ¿no? Ahí está. ¿Y qué vamos a tener acá? Reserva múltiple. La reserva simple va a tener un plato y la reserva múltiple va a tener ¿cuántos platos? N. Lo que quiera. N. Exactamente. Esperen que no me deja poner acá el label. N.
¿Por qué no me deja escribir? Ah, lo estoy viendo acá. Bueno, a ver. Platos. Y acá quiero escribir. Me está dando la opción de escribir acá, pero no acá. Bueno, esto es un mal manejo mío de esta herramienta, ¿no? Entonces tenemos los platos, que siguen siendo un solo objeto. Voy a bajar acá si se queda un poco más, más organizado. Las reservas pueden ser simples, donde tenemos un solo plato, o reservas múltiples, donde tenemos varios platos. A fin de reserva, ¿sí? Cuando yo tenga que instanciar un objeto de reserva simple o un reserva múltiple, ¿cómo sé eso? ¿Dónde lo voy a saber? ¿Quién me lo va a indicar? ¿La cantidad de platos? Esto que está acá. Mm, Fíjense. Si yo envío el mensaje agregar reserva con un solo plato, ¿qué tipo de reserva va a ser? Simple. 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 Si yo envío el mensaje agregar reserva con una colección de platos, ¿qué tipo de reserva va a ser? Y múltiple. Múltiple. Bien. A los fines de reserva y plato, ¿sí? A los fines de el comedor. ¿Eso molesta de alguna manera? ¿Influye de alguna manera? ¿Qué les parece? ¿Yo qué tengo acá? ¿Una colección de qué? Y no, porque tengo una colección de reservas. Claro, yo tengo una colección de reserva. Bien, ¿qué me tengo que asegurar sí o sí? Que estos dos que sean como estos dos objetos Polimórfico. polimórficos, exactamente. ¿Vieron por qué nosotros molestamos siempre, iba a decir, nos ponemos por ahí pesados con el tema del polimorfismo? Bien, bueno, Y por la este tipo de clase, cuestiones. Sí, la clase ¿clase? reserva, digo, debería ser abstracta. La clase reservada debería ser abstracta, correcto. Perfecto. A ver si nos faltó algo en el diseño. Además, los clientes pueden ser alumnos, profesores o particulares. Bien. Bueno, creo que a nivel de cantidad de objetos estamos bien con este diseño, ¿no? Tenemos el comedor. Tenemos el comedor tiene una colección de reserva. De cada reserva se conoce cliente, que pueden ser de estos tres tipos. Y la reserva pueden ser simples o múltiples, pero además cada reserva tiene, o sea, si es simple tiene un plato y si es múltiple tiene una colección de platos. Que algún día voy a saber por qué no me deja escribir acá, en la flechita esta, el valor, porque yo lo he hecho, creo. A ver si tengo otro ejercicio. Bien, ¿se entiende el diseño más o menos? Se lo dejo ahí un cachito a ver si alguno tiene alguna idea diferente. Ah, sí, sí. Yo igual lo hice muy parecido al tuyo. Genial. Bien, entonces, yo ahora necesito empezar a resolver el enunciado, ¿sí? Venimos acá. ¿Cómo agrego una reserva? Y le tiene que pasar un Add. cliente y un plato también. Bueno, vamos a empezar a... Esto sería ejercicio 1. Comedor. ¿Quieren que hacer el ejercicio o lo prefieren hacer ustedes en su casa y lo vemos después? Chicos. Por mí, Para ya mí que parece bastante estamos, lo sencillo. hacemos. ¿Cómo? Por mí, sé. Está bien. No, yo por una cuestión de tiempo, ¿sí? Para ver el resto de los ejercicios. ¿Sí?
pero podemos hacer para ver cómo resolvemos el tema del polimorfismo y cómo delegamos la responsabilidad de por lo menos saber el valor de la reserva. Ahora vemos eso. Y después, por ejemplo, el ejercicio 2, que es un ejercicio también de diseño. Fíjense, ya me actualicé, Qatar 2022. Ya estoy asumiendo que Argentina va a estar clasificado para ir. Bueno, también es un ejercicio de diseño. A ver, práctica. Tiene este. Ah, son sencillos los ejercicios. 5, 6, 7. Sí, vamos a hacer el ejercicio este completo, así lo tiene más fresquito. Bueno, entonces, cliente de plato, me voy a llevar esto de acá. Cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque entonces vamos al comedor. Vamos a agregar esto que está acá. Bien. Por supuesto, vamos a tener un private list de reserva. Fede, nosotros siempre veníamos trabajando con vector. Empezamos a usar Correcto. lista y otras cosas o... Correcto, sí. Ahora vamos a ver un poquito esto. Array list de reserva. Reserva no existe, así que vamos a crear esta clase. Create class reserva. Destination package. No tiene destination package, así que debería haberlo puesto. Bueno. Importamos esto que está acá. Bien, este es así. List es una interfaz. Ustedes todavía no lo saben eso, pero esto básicamente hasta la clase que viene, en teoría, de la clase que viene de la teoría, esto es una receta. Esto significa que este objeto de acá, en realidad esta colección, puede ser de cualquier tipo que implemente esta interfaz. Lo van a ver un poquito más adelante, ¿sí? Y vamos a trabajar con una colección llamada ArrayList. ArrayList mezcla las listas enlazadas con los arrays indexados, ¿sí? Entonces tiene puntero y tiene índices. Vamos a ver un poquito más adelante en la materia cuáles son las ventajas de utilizar ArrayList versus linked list versus vector. Bien, por regla general se utiliza, si no sabemos qué, se utiliza ArrayList. Dejamos de utilizar vector por una cuestión de performance que vamos a ver un poquito más adelante. Así que pueden utilizar ArrayList sin problema. Acá lo que me está diciendo es, agrego una reserva, el plato es único, bien, y habíamos dicho entonces que ¿qué tenemos que hacer? A reservas, punto, vamos a hacer las cosas como corresponde. Esto es get and setter de reservas. Bien. Get reservas, punto, le vamos a agregar new reserva simple, y a esa reserva simple le vamos a pasar el cliente y el plato. Bien, esta clase reserva simple no existe, entonces la voy a crear. Creo la clase reserva simple y ya me está dando las opciones para el constructor. Vamos a poner acá cliente plato. Esta habíamos dicho que era abstracta. De todos modos, vamos a crear el constructor con esto que está acá. Vamos a crear los getters y los setters. Cuando venimos acá, le vamos a pasar cliente y le vamos a pasar plato. Entonces, la reserva simple, ¿sí? Le voy a pasar el cliente y el plato, y esto me lo va a guardar. Ajá, esto no. Solamente el cliente. Esperen que acá fue un mal error de diseño mío. Si yo pongo plato en reserva, me va a forzar en que la reserva múltiple también tenga un plato. Y en realidad la reserva múltiple va a tener una colección de platos. Entonces, esto es set plato
plato. Y acá, private plato. Y acá abajo vamos a hacer el getter y el setter de plato. Entonces, en reserva simple guardo el cliente, que en realidad se guarda en reserva, porque ambas reservas, tanto la simple como la compuesta, van a compartir el mismo atributo de cliente, y en reserva simple guardo el plato en plato. Vamos a hacer ahora reserva como la reserva múltiple. Bien, reserva múltiple, en lugar de tener un solo plato, ¿qué va a tener? Una lista de muchos. Exactamente, una colección de muchos platos. Entonces, platos se va a llamar platos. Bien. Esto sería plato. Esto de acá vamos a... Dios, ¿por qué no me está dando la opción? Ahí está. Esto hace un extend de reserva. Entonces voy a tener que... Vamos a hacer getters y setters. Voy a tener que sobreescribir el constructor porque me lo está pidiendo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, acá, cuando yo cree una reserva múltiple, le voy a pasar una colección de platos y esos platos van a quedar acá guardados en una reserva múltiple y el cliente se va a guardar en el atributo de la clase abstracta reserva. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Ahora, en lugar de esto, vamos a hacer así. Vamos a hacer... Esto me van a pasar una colección de plato. ¿Sí? Entonces, en lugar de reserva simple, vamos a tener reserva múltiple y vamos a pasarle los platos. Y ahí quedó resuelto el punto 1 y 2 del ejercicio hasta ahora. Agregar reserva y agregar reserva simple. Vamos a hacer este que está acá, el valor de la reserva. Bien. ¿Qué tengo que retornar acá? El valor de la reserva. Bien. ¿De qué depende el valor de la reserva? De los platos. El precio del plato y después no tenía el descuento por ser profesor y eso. Le puse valor, le puse valor. Bien, esto va a depender de varios factores. ¿Sí? Va a depender de cada una de las reservas. ¿Sí? Habíamos dicho que la reserva, si era simple, el valor del plato de segundo es 1 y su precio. De la reserva se conoce el cliente, la fecha y el plato. En el caso de que la reserva sea más de un plato, se le hace un descuento del 5%. Entonces, el valor de la reserva va a ser el valor final de la reserva sin ningún tipo de modificaciones. Lo que no pusimos acá fue algo súper importante, que es valor. Bien. Y acá vamos a poner valor, vamos a ponerle valor base para no confundir. Profe, Sí, señor. el modificador de acceso ahí público de valor, ¿no va de antes que el abstract? Ah, puede ser public, abstract, public, esto no hace la diferencia. Ah, listo. A mí me gusta poner abstract porque ya sabes, mirándolo, que este método no te va a confundir con el private acá o el public del que está acá arriba. Entonces, como que, nada, esto es una cuestión de... Vos podés poner public abstract o abstract public, es lo mismo. ¿Sí? Es una cuestión de visibilidad, por así decirlo, de visión, de mirar así el código y ver de qué estamos hablando. Ah, genial. Bueno, entonces, venimos acá.
y cada reserva me tiene que devolver el valor. Entonces vamos a implementar acá. Vamos a implementar el método valor. ¿Sí? Entonces vamos a retornar el valor. Get valor base. Supongamos que eso está bien. Y acá vamos a implementar también esto y sería get valor base. Bueno, para la clase que viene voy a poner ya directamente el link en la página. Y listo. Lo que pasa es que yo no quería. ¿Cómo? No sé quién hablaba. No quería poner mucho público el link de Zoom porque, bueno, como que estás haciendo pesas, que así como que estás cansado. Supongamos entonces, veníamos programando, si supongamos que entonces la reserva múltiple tiene el valor base, pero a eso había que descontarle un 5%. Entonces a multiplicar esto por 0,95, ¿sí? El valor base es float. Sí. A multiplicar eso por 0,95 me va a dar el 95% del valor base, es decir, con el descuento del 5%. Hasta ahí estamos cumpliendo una de las pautas del ejercicio que decía que si tenemos más de un plato, estamos descontando un 5%. ¿Estamos bien ahora? Ahora me está faltando otra pata del ejercicio que dice que en el caso de que sean alumnos, profesores o particulares, el cálculo es diferente. En el caso de que la reserva sea para un alumno, el precio del plato tendrá un descuento del 20%. ¿Cómo hago eso acá? ¿Cómo hago eso acá? Vamos a ir a la reserva simple. El precio del plato va a depender del cliente. Pongo un if. If cliente es igual, punto. ¿Is alumno? Si me retorna feo true, le hago eso. el descuento. ¿Cómo? Está feo eso, es Es lógica horrible. ternaria. No, tenés que Horrible. por cada objeto, dependiendo de qué clase pertenezca el cliente, el descuento que se aplica. Exactamente. ¿Y eso cómo es? Y si tengo más clientes después, ¿qué hago? Tengo que venir acá y empezar a Agregar línea. is alumno, is particular, is profe, es linchera, ¿sí? Estamos al horno con esto. ¿Qué tengo que hacer en realidad? Get cliente, get valor de get valor base. ¿A quién estoy dando esa responsabilidad? ¿Mm? Al cliente. El cliente. Al cliente. Entonces vengo acá. El cliente lo hacemos abstracto. ¿Sí? Public float get valor de float valor. Entonces venimos a el cliente public abstract. Bien, venimos acá. Tenemos cliente abstracto. Venimos al primer cliente ¿cuántos clientes teníamos? Ah, no hicimos la clase clientes. Bueno, teníamos cliente, habíamos dicho cliente alumno. Bien. Que extiende de cliente. ¿Qué tengo que hacer acá? Básicamente, implementar los métodos. Get valor de. ¿Cuánto es el descuento de un cliente? Perdón, de un alumno. El 80%, dijimos, ¿no? Si multiplicamos esto por 0,8, vamos a gastar la float. ¿Sí? Me va a retornar el 80%. Ahora tenemos, ¿qué otro cliente?
Profesor. Profesor. Bien. ¿De cuánto es el descuento de profesor? Che, nadie calcula la Del práctica. 10. 10%. Nadie debería calcula la multiplicar. práctica. Me están dejando remar solo a mí. Tiene que multiplicarlo por 0,9. Exactamente. 0.9. Esto es lo que estamos a float. Bien. ¿Y qué otro tengo? El particular. Particular. Bien. ¿Qué descuento tiene el particular? Nada, el valor que viene ya. Entonces vamos a retornar. Este es fácil, fácil. Lo que viene lo retorno sin ninguna modificación. Entonces, venimos acá a valor. ¿Sí? El valor está dado por el tipo de reserva. Si es una reserva simple, es el cliente. ¿Sí? Le digo que el valor de, bueno, en este caso el valor base. El valor base va a ser, por ejemplo, 10. Ahora, a ese 10, perdón, vamos a poner 100. A ese 100 le voy a hacer un descuento dependiendo del cliente. Y como yo no sé quién es el cliente, le digo, che, cliente, vos qué sabés quién sos, decime cuál es el descuento y realizalo. Entonces estoy delegando. Bien, la reserva simple hace esa delegación. Ahora, ¿qué pasa con la reserva múltiple? ¿Esto está bien en realidad? ¿Estaba bien? No, porque era del total, ¿o no? Exactamente. El problema acá, también tenemos un problemita, es que el valor de esto de acá va a depender del valor de cada uno de los platos. ¿Y cuántos platos tengo? N. Exactamente. Entonces yo lo que necesito hacer acá es for de plato hasta get platos. Tengo que sumar, ¿sí? Aux p.get p es plato. Ah, hay algo acá que estaba mal. El valor base no estaba en la reserva, no debería estar en la reserva, tiene que estar en el plato. El valor estaba en el plato. Ahí está. Ahí venía el problemita. Getters y setters. Está mal esto. Entonces, esto no va. En la reserva simple es get plato, get valor base. Y en la reserva múltiple es get valor base. Sumo el valor base de todos los platos. Y esto era, lo que tengo que hacer ahora es al cliente, get valor de aux, y a eso multiplicarlo por 0,5. Esto me va a pedir que lo gaste a float. Ahora sí. ¿Se entendió cuál era el problema? El valor no estaba en la reserva, sino el valor estaba en el plato que había reservado. Entonces, en realidad, yo tenía que delegar esa responsabilidad al plato de saber el valor, no de la reserva. La reserva no tiene el valor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando yo le pida en el comedor el valor de una reserva, la reserva, si es simple o múltiple, ¿sí? Como ella no puede calcular el valor, en principio, teniendo en cuenta qué tipo de cliente es, se lo va a reservar, se lo va a delegar al cliente. ¿Sí? Y además, si es una reserva múltiple, además del valor de ese cliente, le va a hacer otro descuento más del 5%. Sigamos con... A ver. Sí. Hay una pregunta en el chat. No sé si Sí, la ¿por qué puedo se ver. pide que lo gasté? Porque seguramente la multiplicación me está llevando eso al valor doble del float. ¿Sí? A ver si yo esto lo saco. Me va a decir... ¿ves? La otra forma es doble. Porque me puede decir que si vos multiplicás un float por algo va a ser más grande que un float, no te va a entrar. Pero en realidad acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicándolo por un valor menos. ¿Sí? Si yo esto acá lo multiplico por esto que está acá, no va a entrar, no va a ser un float.
En realidad sí, va a ser un float, pero se va a escapar del rango que tiene el float asignado en la memoria. Entonces me lo dice porque, bueno, está multiplicando un float por algo, ¿sí? Esto en realidad no va a entrar. Te sugiero que lo cambies a doble. Como yo no lo voy a cambiar a doble, porque eso significaría cambiar todos los float que yo metí por doble, lo casteo a float y ya está. ¿Se entiende? Es el IDE que me lo está diciendo, ¿eh? No es que sea un error. El IDE me lo está diciendo para asegurarme de eso. Bien, vamos a seguir con los ejercicios. Total platos reservados. Bien, total platos reservados. Venimos acá al comedor. Total platos reservados. ¿Qué sería esto? ¿Cuántos platos reservados tengo? Y depende de la Sí. reserva. Exactamente. Long. Vamos a usar un long ahora. Aus es igual a 0. Vamos a tener que recorrer reserva. ¿Sí? Reserva R. Chicos, denme un segundo, voy a buscar el cargador de la batería. Un cachito, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, entonces lo que tengo que hacer es a la variable esta auxiliar sumarle la cantidad de platos de estas reservas. Bien, y al final return aus. Esto me está indicando que me falta completar código. Entonces voy a venir acá, voy a venir a una reserva. Como reserva es abstracta, voy a poner otro método abstracto, getPlatos. Vamos a poner long así no tengo que estar casteando. Me falta el public. Bien. Esto me está indicando que tenemos un problema en dónde. Tenemos un problema acá. En reserva múltiple. Reserva simple. Vamos a hacer primero. Es más fácil. Implemento métodos. ¿Cuántos platos tiene reserva múltiple? Reserva simple, perdón. 1. 1. Retorno 1. Bien. Ahora, reserva múltiple. Hay que recorrerlo. No, espera un cachito porque esto me está diciendo que... Acá. Vamos a ponerle get cantidad de platos. Si no me va... Acá. Me va a colapsar, en realidad me va a chocar con el get platos de reservas múltiples. Bien. Vamos a implementar métodos. ¿Cuántos platos o cuánta cantidad de platos tiene una reserva múltiple? ¿Quién dijo que hay que recorrerla? Yo. ¿Por qué? Para sacar la cantidad. Ah, bueno, con el size también. Ahí estamos. También no. Con el size. Con el size, con el size. ¿Sí? La colección ya te dice la cantidad de platos que tenés. Entonces, no es necesario recorrer la colección. ¿Y este por qué me está diciendo get cantidad de platos? Ahí está. Long. Ahí está. Bien. Entonces, con esto que está acá, ya hicimos el ejercicio 3, creo que es. Ah, no, el 4. Total valor reserva. ¿Qué sería esto? Total valor reserva. Tengo que sumar de cada una de la reserva. ¿Qué? El precio. El valor de cada uno. Valor de la reserva. Listo. Así se solucionó.
con un método que ya lo había implementado antes. Este que está acá. Tengo que hacer la sumatoria de todas las reservas. En realidad esto debería ser más que valor reserva, es float, esto debería ser doble, si no se me va a ir de rango. Ahí está, ahora sí. Acá tenemos el ejercicio este que está acá. Y reserva con más platos, se lo dejo para ejercicio en casa. Bien, ¿se entendió? ¿Cómo Sí, queda? perfecto. Sí, sí, sí. Está bonito, ¿no? Fíjense que Fachero. es poco código, ¿sí? En realidad no es mucho código. Sí, lo más importante de todo esto es que tengan claro este diseño. Una vez que sepan cómo distribuir la responsabilidad de cada una de las clases, el polimorfismo entre las clases, ¿sí? Y el dispatching, es decir, que lo que vos le estás pidiendo a la otra clase que resuelva, ¿sí? Después es básicamente copiar y pegar, es implementar, es utilizar el IDE para resolver los temitas. Vamos a avanzar un poquito en la práctica porque nos estamos quedando sin tiempo, tenemos poco tiempo y bueno, no podemos hacer hincapié en cada uno. A ver, ejercicio 2, lo van a hacer en sus casas, es un ejercicio de diseño muy similar a este, ¿sí? Donde básicamente tienen que agregar partidos, ver cuál es el estado con mayor capacidad, cantidad total de espectadores. Es un ejercicio bastante similar, ¿sí? Hasta es más sencillo que el anterior. Bien, ejercicio 3. Dice, tenemos un horno de pan. Este horno produce diferentes tipos de panes. Tenemos pan blanco, que está hecho con la harina, que contiene solamente la parte central del grano, es decir, la parte interna del grano, que representa el 75% del grano entero. El pan integral, que está hecho con el grano de trigo entero y conserva todos sus componentes. Y el pan negro, que se confecciona con harina con la que se ha quitado el salvado y germen de trigo y representa el 85% del grano de trigo entero. El proceso de producción del pan es siempre el mismo y se realizan los siguientes pasos. Se comprueba la temperatura, se prepara el agua con sal, se prepara la levadura, se añade el agua y se mezcla, se añade la harina y se remueve, se amasa, se deja reposar, se corta la masa y se lleva al horno. Se pide el desarrollo de un modelo que permita representar el proceso de producción del pan. Tienen que modelar esto en UML. Indiquen el patrón utilizado y desarrollen el sistema en Java. Miren que hay algo acá, no me gustó cómo quedó. Vamos a ver esto. Ahí va. Bien. Y desarrollen Java. Primer punto. ¿Qué patrón vamos a utilizar acá? De a uno, Yo diría el state. el state. Ajá. ¿Y un observer también puede ser o no? Ajá. ¿Qué hace el observer? En principio, a ver, vamos a ver la categoría de este patrón. ¿Es de comportamiento? ¿De cuál estamos hablando? ¿Del observer o del state? Del patrón este que necesitamos. ¿Es un patrón de comportamiento? ¿El sistema va a cambiar, ¿sí?, el comportamiento en sí? ¿No Si es más pasa algo. estructural? ¿Cómo? ¿No es más estructural? Es estructural. Acá yo tengo estructura en forma de árbol o estructura en forma de grafos. Y sí, son todos pasos, Pasos. uno detrás del Ajá. otro. Bien. ¿Quién vota por estructural? ¿Quién está de acuerdo por estructural? Nadie. O sea, uno solo. No, yo lo sigo a Mateo. ¿Sí? ¿A muerte? Oye, Bien. No sé quién habló, porque no tengo acá el coso. Yo, Mateo. No, el anterior que dijo que te seguía, Mateo. Ah, Facu.
Facu. Bueno, Facu y Mateo están desaprobados los dos. No es un patrón estructural. ¿Por Bien. qué? ¿Quién dijo? Porque no forma estructura. ¿Quién dijo que era un patrón de comportamiento? Chango, no quiere desaprobar tampoco. Bueno, el que dijo que era un observer, un patrón de comportamiento, también el está observer mal. lo dije yo. Bien. ¿Es un patrón de comportamiento? No, está mal. Tampoco es un observer. No entra en la categoría de comportamiento. Entra en la categoría de, si no tenemos de comportamiento, si no tenemos estructurales, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la tercera categoría? De creación. De creación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos crear acá? ¿Qué es lo que Panes. queremos? Un pan. Panes. Panes, queremos crear panes, con lo cual es un patrón de creación. ¿Sí? Bien. ¿Qué patrón sigue una estructura acá donde tengamos muchos pasos? ¿Sí? A ver, vamos a hacer algo más fácil. Patrones de diseño, creación. Creacionales. Bien. Categoría de los patrones de diseño. Vamos a buscar algo confiable. Patrón de diseño. Bien. Vamos a buscar Wikipedia. Creacionales. ¿Qué tenemos? El object pool no pertenece a los especificados por el Gang of Four, con lo cual, si no es ninguno de los patrones que vamos a ver nosotros, ya lo descartamos. Tenemos el Abstract Factory, el Builder, el Factory Method, el Prototype, el Singleton, el MVC, que tampoco es, bueno, sí, es uno, pero nosotros no lo vamos a ver. Vamos a leer un poquito los patrones. Abstract Factory dice, permite trabajar con objetos de distintas familias de manera que las familias no se mezclen entre sí y haciendo transparente el tipo de familia concreta que se esté utilizando. ¿Sería nuestro caso? Permite trabajar con objetos de distintas familias de manera que las familias no no es se nuestro mezclen caso. entre sí. ¿Es nuestro caso? No, Es la misma familia. ¿Cuál sería la familia? el pan. El pan, correcto. Siguiente patrón. Builder. Abstrae el proceso de creación de un objeto complejo centralizando dicho proceso en un único punto. No, ¿Es nuestro tampoco. patrón? Para mí que sí. ¿O no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? A ver, pará. Yo no opino más. Vamos a verlo. Vamos a ver el builder. A ver, builder. Dice, se usa para permitir la creación de una variedad de objetos complejos desde un objeto fuente. ¿Sí? Producto. El objeto fuente se compone de una variedad de partes que contribuyen individualmente a la creación de cada objeto complejo a través de un conjunto de llamadas secuenciales específicas que extiende la clase Abstract Builder. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un producto. ¿Cuál es el producto nuestro? El pan. El pan. Bien, se compone de una variedad de partes que contribuyen individualmente a la creación de cada objeto a través de un conjunto de llamadas secuenciales. Hay acá un montón de cosas a través de ¿qué? Llamadas como primero primero comprar el pan, después Secuenciar. preparar. Bien, ¿es nuestro patrón? Sí, para mí que sí. Sí. Sí, es nuestro patrón, el builder. Entonces tenemos un director, en este caso, nuestro director, ¿cómo lo podemos llamar? Tenemos El panadero. el horno de Panadería. pan, o el horno. Acá te dice, si quiero utilizar un horno de pan, ¿sí? Que produce diferentes tipos de panes. Entonces, nuestro director es el pan. Después tenemos un producto. ¿Cuál es el producto? El pan. Bien, en este caso, ¿cuántos tipos de panes vamos a tener? No me acuerdo. 3. 3, ¿no eran? 3 tipos de panes. Tres tipos. Bien, bien. ¿Y quién es el...? No, perdón. El director es el panadero. El builder no es El builder, espera. Bien, el builder es el panadero, el builder es el abstracto y tenemos el concrete builder. Eso significa que al tener 3 panes, ¿cuántos builders vamos a tener?
3. ¿Cuántos constructores de panes vamos a tener? 3. Vamos a tener un constructor, ¿sí? Un builder por cada tipo de pan. Entonces, cuando yo le diga al horno, construí pan negro, ¿el horno qué va a tener internamente? Un objeto, un constructor ¿de qué tipo? Pan negro, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplo muy parecido, donde en realidad en lugar de hacer panes, hace pizzas, ¿sí? Tenemos la pizza, este sería el producto, en nuestro caso sería el pan, que está compuesto por ¿qué? Nuestro pan, por el tipo de harina y un montón de cosas más. Bien, tenemos el pizza builder, que es el abstracto, en este caso sería nuestro horno o nuestro pan builder, y tenemos después diferentes tipos de pizzas. En este caso podemos tener diferentes tipos de panes builder. Entonces, cada uno de esos builder va a contener los diferentes métodos, ¿sí? Build pizza, perdón, build masa, build salsa, build relleno, que no es nada más ni nada menos que cada uno de estos métodos que están acá con diferentes nombres. Bien. Acá tenemos el director cocina, en nuestro caso va a ser el horno, que va a tener algo de pizza builder. Cuando yo le diga set pizza builder, bien, lo que se pasa como parámetro es un builder específico, el de pan negro, o el de pan blanco, o el de pan integral. A ese builder yo le voy a dar la responsabilidad de que en este caso construya el pan. Bien. Cuando el pizza builder le dice poner el agua, comprobar temperatura, poner, qué sé yo, la masa, etcétera, va a construir ese pan. A ver, segunda opción. Es más o menos parecido. La única diferencia es que bueno, nada, es otra forma de implementación. Fíjense, ¿se dan cuenta cuando yo le digo que les da el código de ejemplo de cómo podría llegar a ser o cómo podría llegar a utilizarse su patrón? Bueno, acá lo tienen. En el diseño, acá lo único que tienen que hacer es cambiar los nombres, perdón, cambiar los nombres por sus clases, ¿sí? Y acá le da un ejemplo en código de cómo deberían hacer o cómo deberían utilizar en este caso el patrón, teniendo en cuenta de que en este caso es una pizza y ustedes van a necesitar hacerlo en función de panes. ¿Cuál sería el patrón entonces? Builder. Builder. Builder, correcto, builder. Es esto mismo de acá, donde tenemos el horno, un builder abstracto, ¿sí? O un pan builder abstracto, un concreto por cada uno de los tipos de panes que vamos a crear, es decir, un builder, un pan negro builder, un pan integral builder y un pan blanco builder, y cada uno va a producir un pan. También tenemos 3 subclases: pan negro, pan blanco y pan integral. Bien, ese es el diagrama de clases. ¿Se entendió? Sí. Genial. Bien, tenemos el ejercicio 4. También es un ejercicio, como podrán ver, es un ejercicio de patrones, porque dice, la facturación de un taller mecánico requiere de un conjunto de clases que modelen las piezas que se utilizan en una orden de reparación. Sobre cada pieza se debe reflejar su número, su nombre, su precio y el tiempo de mano de obra que se facturará para su instalación. Para ciertas reparaciones se utilizan conjuntos de piezas denominadas kits. Aceite, tapa y filtro de aceite para un cambio de aceite. Los kits tienen su propio número, nombre y tiempo de mano de obra, pero su precio resulta de la suma de las piezas que lo componen menos un 10% de descuento. Considerando que el precio de las piezas se actualiza con frecuencia y que un kit puede a su vez componer otros kits, elaborar e implementar en Java un diagrama de clases que permita calcular el costo de cada reparación y el costo total de las reparaciones realizadas en el taller. Dice, modele en UML, indique el patrón utilizado. ¿A qué suena esto? Ah, Composite. A un Composite. composite, exactamente. Es un composite, pero de cabeza. Tenemos piezas, tenemos kits, y a su vez los kits pueden contener piezas u otros kits. Es un composite de cabeza.
¿verdad? No hay mucho más que hablar. ¿Alguno no lo ve? Que sea un composite. Profe, Chicos, quedan 10 minutos de reunión, te aviso para... Exactamente, por eso vamos a meterle pata. Ejercicio 5, esto lo van a hacer en su casa porque es básicamente buscar en internet. Bien, dado el siguiente código que calcula el factorial. ¿Sí? Calculamos el factorial de esto que está acá. Vamos a hacer la clase factorial. Esto sería new módulo. Esto es ejercicio 6. Ejercicio 6. Módulo ejercicio 6. Venimos acá. La clase se va a llamar calcular factorial. Vengo, me voy a llevar todo esto que está acá. Bueno. Vamos a calcular el factorial de 50. ¿Cuánto me da el factorial de 50? ¿Saben lo que es el factorial, no? Sí, Perfecto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está fallando esto? Ah, a ver. Si era eso. Ahí está. Bien. ¿Qué me está diciendo acá? ¿Cuál es el factorial de 50? 3 para exponencial 64. Vamos a calcular algo más chico. Vamos a calcular el factorial de 6. Primero vamos a hacer algo más sencillo. Factorial de 6. Da 720. Supongo que está bien. Porque 6 por 5 por 4 por 3. Bueno, vamos a calcular el de 50. Me dio ese número que estaba antes ahí. Ahora yo quiero calcular el de 200. ¿Qué pasaría? ¿Qué les parece que pasa con el de 200? No lo va a poder representar con un doble. Va a tener que cambiarlo. ¿Qué me da? ¿Se ve el valor ahí? Infinito. Sí, infinito. No lo puede representar. Cuando Java dice, che, esto no me entra en la memoria, ¿sí? Hasta acá llegó mi amor por el cálculo, listo, esto da infinito, hacelo vos. Y está bien, o sea, no es un número muy grande, es un 200. Pero ¿qué pasa? No se puede representar. Para ello existe algo llamado Big Int o Big Integer, que son números grandes. Tenemos que básicamente volver a representar todo esto en función de un Big Integer. Así como tenemos Big Integer, tenemos Big, ¿cómo se llama? Big decimal y demás. Big Integer. La diferencia es que se calcula de diferente manera. Invalue es igual a esto, retorno new big integer de 1.0. Big integer, ahí está, 1. No. N punto equals big integer de 1, retorna esto. Si no, retorna n por... no me acuerdo cómo se hacía esto. El factorial de n punto... sí, era... add, no, subtract. Subtract
Le resto 1. Punto multiply. ¿Cómo era esto? Lo tenías ahí el multiply, ¿eh? Sí, ¿no? Estaba en la tercera Ah, opción. acá está. A ver si... Y acá me está faltando esto. Ok. Entonces vamos a hacer un... Vamos a pasar un big integer de value of 200. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver. O sea, sobreescribimos lo que teníamos, pero en lugar de la representación en doble o en número largo, lo hicimos a través de big integer. Cruzo los dedos porque no sé si esto no está chequeado, vamos a ver si funciona. Y me dio, ¿qué número? Un número Cortito. extremadamente largo, ¿sí? Bueno, yo no sé a quién se le puede llegar a ocurrir representar este número así, pero bueno, básicamente lo que hicimos acá es... esperen, vamos a ver si esto funciona. Ah, ya me salvé, ya hicimos el de 200, es el de 1000. Sí, y la da. Ahora tenemos el factorial de 1000. Bueno, cuando hagan cosas matemáticas, cuando vean, quieran calcular el factorial de un número muy grande, ya saben cómo tienen que resolverlo con Java. ¿Bien? Si me está hablando, se va a llamar Pepito, el número Pepito, claro. Bien. Ejercicio 7 y 8 los dejo para que lo resuelvan ustedes en su casa haciendo un poquito de investigación. Bueno, chicos, consultas atacadas. La práctica es una práctica relativamente sencilla, ¿sí? Consultas atacadas de la práctica. ¿Nos van a subir un PDF o algo con los patrones? Negativo, vamos está en la mirando. bibliografía. Está en la bibliografía. Ah, bueno. Está en la bibliografía de la materia. Si no lo subí... Ya te digo, verá. A ver si lo tengo. Dame un cachito. Si lo tengo, te lo subo. Si no, vemos. Pero es... Un segundito. Introducción a objetos IPO 2020. Material. Ah, acá lo tengo. A ver. Salite de acá. Common. Design pattern. Acá está. Ahí te subo el patrón. Mirá. El libro. Ah, no me va a funcionar hasta que no lo ponga en modo. Ahí. Ahora sí. Bueno, lo pedís, lo tenés. ¿Qué más? Gracias. No, pero que lo borré. ¿Qué hice? ¿Dónde lo moví? Acá. Dale, dame el... Acá está. Acá abajo quedó. Design Patterns. Joya, gracias. De nada. Bien. ¿Alguien más? Antes que se termine, antes que se corte. No, por ahora no. No. Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes que viene en clases presenciales en el edificio Eva Perón. A la misma hora. Listo. ¿Listo? Nos vemos, Nos Fede. vemos, Fede. Hasta luego. Chicos, abrazo para todos. Chau, chau. Saludos. No fue-